Buenos días, bienvenidos al webinar Jammonet que estamos organizando hoy bajo el título Las regiones europeas ante la Unión Europea, cómo defienden sus intereses. Una magnífica oportunidad para nuestros estudiantes, en el cual vamos a contar con la intervención de Eugenia Leal, que es Senior Policy Analyst de la Conference of Peripheral Maritime Regions, y vamos a contar también con la introducción de la directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Inma Valencia. Quiero agradecer muy especialmente a ambas por su disponibilidad, una oportunidad muy buena para nosotros de poder escuchar de primera mano sus perspectivas, sus visiones sobre el posicionamiento de las regiones en el ámbito de las instituciones europeas. Nos permite también este evento contar con estudiantes de 2 asignaturas, lo cual es una novedad, aunando estudiantes de Economía Regional y de Organización Económica Internacional. Hemos encontrado el punto de encuentro temático entre las dos instituciones, entre las dos asignaturas. Y quiero agradecer muy especialmente a todos los compañeros de nuestro módulo Jammonet EUFIRED, en particular a los profesores Julio Revuelta y Ana Gómez, por haber permitido esa coordinación para poder organizar este webinar conjuntamente con estas dos asignaturas. Sin más, quiero dar la palabra a Inma Valencia, que nos hará una introducción a la ponente. Reiterar mi agradecimiento a Inma, porque es gracias a la colaboración con Inma y con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas como hemos podido ponernos en contacto y organizar este webinar. De modo que muchísimas gracias a ambas. Y creo que tenemos pues, una oportunidad interesantísima hoy para nuestros estudiantes, para arrancar la semana con energía y con una novedad, una actividad diferente. Muy bien, pues muchas gracias, Marcos. Siempre es un placer colaborar con vosotros. Buenos días a los alumnos y alumnas que se están conectando. Creo que para ellos, siendo alumnos de las dos asignaturas que has citado, esta conferencia va a ser de gran interés porque no se puede entender el desarrollo regional o la política económica regional sin pasar por lo que a nivel europeo existe en esta materia. Eugenia lo va a explicar muy bien. Yo simplemente me limitaré a decir que el que ella esté aquí hoy es porque las regiones, todas las regiones europeas, tenemos representaciones aquí en Bruselas, oficinas de representación. Y trabajamos de manera colaborativa porque es muy difícil sacar adelante a nivel de la Unión Europea iniciativas de manera aislada, tanto si es un país como si es una región. Por lo tanto, de lo que se trata es de identificar intereses comunes, de montar una buena estrategia de lobby, un buen argumento para posicionarnos ante las instituciones europeas y poder defenderlo y aportar también, ¿no?, la experiencia de terreno y el impacto que esas políticas que se deciden a nivel europeo pueden tener en nuestros territorios. En ese sentido, la CRPM es una de las redes, de las organizaciones regionales más importantes que existen. Yo diría que la más importante en materia de política regional, porque cuenta con una experiencia de muchísimos años ya y con una reputación que hace que la propia Comisión Europea y los comisarios de política regional la consideren como un laboratorio de ideas muy precioso, muy interesante para la propia institución, para la propia Comisión Europea a la hora de hacer sus propuestas, de redactarlas, etcétera. Entonces, para nosotros, regiones, el trabajar en el marco de esta plataforma que goza de esta reputación y que además consigue elaborar esos papers tan interesantes y tan bien argumentados que mezclan el conocimiento técnico con la experiencia de terreno que cada uno aportamos, pues es de gran interés. Eugenia ahora se referirá al momento que vivimos. Es un momento muy importante porque a ninguno se nos escapa que la crisis del COVID y la reacción que la Unión Europea ha tenido ante la crisis del COVID ha cambiado de alguna manera el perfil de programas de ayuda económica que había
tecnología en la Unión Europea. Por lo tanto, estamos ante una nueva era de fondos. Nunca en la historia existió un MRR, un mecanismo de recuperación y resiliencia, planes de recuperación nacionales como los que existen ahora desde el año 2020. Nunca la Unión Europea se endeudó de manera colectiva como lo ha hecho ahora. Y claro, todo esto está muy bien, pero crea tensiones con las políticas tradicionales, entre ellas la política de cohesión, que responde pues a una manera de negociarse, de ejecutarse, de gestionarse de muchos años. Y ahora, bueno, pues tenemos que ver si los estados que al final son los que tienen la última palabra, les gusta más esto del plan de recuperación o del mecanismo de resistencia o de resiliencia que la política regional tradicional. Entonces, bueno, Eugenia os lo va a explicar todo muy bien. Eugenia, como ha dicho Marcos, es analista senior de políticas públicas europeas en la CRPM. La CRPM es la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas Europeas. Cantabria forma parte de la CRPM en esta doble condición, porque somos una región periférica, estamos en la periferia sur de Europa y además somos marítimos, ¿no? Eugenia lleva más de 7 años trabajando directamente con las autoridades regionales europeas. La conocemos bien porque además ella dentro de la CRPM se ocupa de la parte de política regional, política de cohesión y vais a ver que lo conoce todo muy bien. Y a lo largo de su experiencia profesional pues ha adquirido este conocimiento de la política de cohesión, de la política económica, del marco institucional de la Unión Europea, porque cuando uno habla de CRPM habla de una estructura de lobby muy bien estructurada que sabe a qué puerta hay que llamar en cada momento y por lo tanto si hay que dirigirse al Parlamento Europeo y cómo hay que hacerlo, a la Comisión Europea, a los estados, ellos esto lo hacen muy bien. Su último trabajo de Eugenia se ha centrado en la implementación del mecanismo para la recuperación y la resiliencia, o sea que ella sabe mucho también de esta nueva era económica europea. También sobre la política de cohesión 2021-2027, que es el marco en el que nos encontramos ahora, y también en este área económica de la CRPM, pues del desarrollo del semestre europeo, que os explicará ahora lo que es, porque cuando uno dice semestre, dices, bueno, pues serán 6 meses. Bueno, pues no, el semestre europeo es todo menos semestre, es europeo pero no es semestre. Pero ahora ella os lo va a explicar muy bien. Es el marco de gobernanza económica de la Unión Europea y también ahora este marco de gobernanza está negociándose y hay una propuesta muy reciente de la Comisión al respecto. Y bueno, ella tiene un máster en política europea por el Colegio de Europa de Brujas, es doble licenciada en ciencias políticas y económicas por la Universidad de Barcelona y sobre todo es una persona amable, agradable, simpática, con quien da gusto trabajar. Así que adelante, Eugenia, y de nuevo reitero mi agradecimiento a Marcos y al equipo de la Universidad de Cantabria que nos invita a estar hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias Marcos por la invitación, Inma por hacer el contacto y por tus bonitas palabras de ahora mismo a mí misma, pero también a la CRPM, que es por la organización por la que trabajo. Voy a compartir mis diapositivas, a ver. ¿Me confirmáis que lo veis bien? Perfecto, pues seguimos. Bueno, como buenos días también a todos los alumnos y profesores que participan hoy en este webinar. Como bien han mencionado Marcos y Inma, mi objetivo hoy es presentar Mi objetivo hoy es un poco presentar, ¿no?, cuál es el rol de las regiones europeas, cómo, digamos, jugamos nuestro papel en todo lo que es el procedimiento de la toma de decisión en la Unión Europea. En este sentido, os voy a explicar un poquito cuál es el papel de las regiones, cómo se organizan y cuáles son sus principales peticiones e intereses en aquellas políticas sectoriales de la Unión Europea con un impacto en el territorio. Ante todo, pero porque claro, nos estamos refiriendo, y así para empezar un poquito, ¿no?, nos estamos refiriendo todo el rato a regiones, pero es que dentro de las regiones europeas existen considerables diferencias regionales, es decir, entre todas las regiones de Europa, de la Unión Europea, tenemos una gran disparidad en términos de indicadores económicos y sociales, hay diversidad territorial y geográfica y también entre las regiones pues hay diferente nivel de competencias legislativas y presupuestarias.
En España estamos a nivel de comunidades autónomas y con ciertas competencias legislativas, pero, por ejemplo, en Estados miembros, las competencias que tienen las regiones se limitan a unas políticas muy más reducidas. Y también quiero mencionar que esta diversidad, por ejemplo, territorial, no es lo mismo los intereses, digamos, que puede tener una región mediterránea o una región en el norte de Europa casi ártica. O, por ejemplo, no es lo mismo los intereses que pueden tener también una isla mediterránea a una isla en el mar Báltico, ¿no? Este tema también es importante y, bueno, y los indicadores económicos y sociales, como he dicho. Y es importante, pues, también decir esto, que dentro del mismo Estado miembro también hay una gran disparidad regional. Y esto también, sobre todo, todos los, digamos, análisis de la Comisión Europea, por ejemplo, presentan muchas veces, ¿no?, este desequilibrio entre las regiones que tienen la capital del país con el resto de las regiones dentro del Estado miembro. Así que son muchos elementos que también hay que tener en consideración cuando hablamos de regiones y de establecer unos intereses comunes, ¿no? Hay que tener estos elementos en consideración. Quería mostraros en mi próxima diapositiva varios, digamos, mapas que produce la Comisión Europea de forma habitual, también para ver en ciertos indicadores, así como ejemplo, para que podamos ver esta idea de que la diversidad, ¿no?, y disparidad a nivel europeo. Pues he escogido aquí algunos indicadores sociales y económicos. Vemos en el primer mapa el mapa del PIB per cápita de las diferentes regiones a nivel europeo. Y después el del medio es la tasa de ocupación y el último es la esperanza de vida. Podemos ver ciertas tendencias. Es verdad, pues, que a veces, pues, lo que llamamos, ¿no?, los países del este siguen una tendencia, los países mediterráneos, pero en cada uno de los indicadores, pues, hay ciertas diferencias muy interesantes. También en el próximo mapa, en esto no son regiones, si veis en este hemos ido un nivel más, es provincias, pero al final hay una cierta vínculo también. En el primero veis la media de edad de la población por cada una de las provincias y en el segundo, que es muy importante, y esta hace referencia a esta diversidad que hablaba antes en términos geográficos y territoriales, pues es la densidad de población, que también es un elemento a considerar, porque, como mencionábamos alguna vez, ¿no?, en muchos temas, por ejemplo, sobre todo en la parte de la política de cohesión, que entraremos un poco más en detalle en unos minutos, para, digamos, establecer, ¿no?, cuánto dinero recibe cada región para, digamos, superar estas diferencias territoriales, pues elementos, indicadores económicos y sociales como los que os acabo de presentar, pues tienen una importancia relevante. Una vez presentado y todos tenemos ahora un poco una idea de esta diversidad que existe en Europa a nivel regional, voy a entrar un poquito más ahora vamos a ir un poco a la parte histórica, es decir, en qué momento, digamos, pasamos de lo que conocíamos la Europa de los estados, perdón, veo que he puesto Europa, a lo que es la Europa de las regiones. Porque todos sabemos que al principio, una vez se crea la Unión Europea, antiguamente la Comunidad Económica Europea, vamos a ser exactos, son principalmente, tenía todo un componente muy nacional, muy de los Estados miembros. Y es verdad que poco a poco, sobre todo en los años 90, empieza a crecer con esta sensibilidad, ¿no?, pues las cuestiones regionales a nivel europeo, principalmente porque, por tres razones. Se establece el principio de subsidiariedad en el Tratado de Maastricht en 1993. Para aquellos que no conocéis cuál sería este principio de subsidiariedad, que es uno de los principios de la Unión Europea recogidos en los tratados, es la idea de que una política pública tiene que ser implementada por la administración más cercana a lo que vendría a ser el ciudadano y al territorio. Es decir, por ejemplo, como veis en la diapositiva, pues el hecho de que la administración más cercana sean las autoridades locales y regionales que realmente participen en la implementación y el diseño de la norma de aplicación. Y esto es un poco, ¿no?, el principio que recoge y que garantiza, ¿no?, que en ciertas políticas europeas realmente las regiones, en este caso, pues tengan que ser consideradas en base a este principio. Fue también en los años 90
cuando se crea esta política de cohesión. En un primer momento, a nivel europeo, todo lo que era política regional se vinculaba con la idea económica. Después, más adelante, cuando vayamos presentando un poco los temas de interés para las regiones, veremos que ahora el interés de las regiones se extiende en una gran variedad de políticas públicas sectoriales. Pero es verdad que en un principio el principal, digamos, foco de atención de los intereses de las regiones en la Unión Europea era la política de cohesión. Brevemente mencionar que la política de cohesión es la principal política de inversión de la Unión Europea. En estos momentos, alrededor de 1/3 del presupuesto europeo va dedicado a la política de cohesión. Y realmente, y no es porque, digamos, trabaje en temas de política de cohesión y tenga un especial interés personal en ello, pero se puede decir que ha sido un suceso desde el momento en que un éxito, ¿no? Desde el momento que se presentó y empezó la política de cohesión en los años 90. Estados miembros como, por ejemplo, España, realmente hay informes y se ha demostrado que ha sido de gran ayuda toda la inversión, todos los recursos económicos que se han recibido desde la Unión Europea para hacer frente a las disparidades territoriales y problemas territoriales que había en ciertos puntos del territorio español. Como he mencionado, la política de cohesión es esa política, ¿no?, que busca reducir estas disparidades entre los diferentes territorios de la Unión Europea para promover este desarrollo, ¿no?, territorial homogéneo. La política de cohesión se ejecuta a través de unos fondos que tenemos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y los fondos de cohesión. Y después, el tercer punto por el cual también empieza a ganar esta idea de las regiones tienen que tener, digamos, una representación ante la Unión Europea, es porque se establece el Comité de las Regiones en los años 90. Voy a presentar brevemente el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones es un órgano consultivo, forma parte de la arquitectura de la Unión Europea, institucional de la Unión Europea, es decir, es una institución de la Unión Europea, lo único que tiene un carácter consultivo. Y a esto voy a presentar también un poco más tarde también el rol que crea el Comité de las Regiones. Es por estos tres motivos principalmente que es el momento en que las regiones, ¿no?, empiezan a ver la necesidad de agruparse para demostrar y reivindicar también sus intereses ante las instituciones de la Unión Europea. Es en ese momento que muchas regiones deciden crear las oficinas gubernamentales de su región en Bruselas, como la que Inma lidera para Cantabria. Pero también es en el momento en que ciertas asociaciones regionales son creadas para reivindicar estos derechos. En el caso de la CRPM, que voy a entrar en detalle un poco más tarde, es anterior a estos elementos porque la CRPM estuvo ahí para, digamos, hacer el lobby necesario para que estos tres elementos sucediesen en los años 90. O sea que hay un poco más de historia detrás. Brevemente, antes de entrar un poco ya más en el contenido de la sesión, voy a presentar brevemente el marco institucional de la Unión Europea, las diferentes instituciones y cuál es el rol de cada una de las instituciones para que aquellos que si habéis cursado ya un curso de la Unión Europea a lo mejor tenéis un poco más de idea. Creo que algunos lo vais a cursar en el segundo semestre, así que vamos a entrar un poquito más en contexto. El marco institucional de la Unión Europea tenemos tres principales instituciones: la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. También existe el Consejo Europeo. Empezamos por el Consejo Europeo porque, como estáis viendo en esta diapositiva, tenemos como un triángulo y después el Consejo Europeo que da input, digamos, ideas a los otros. El Consejo Europeo es la configuración del Consejo cuando son los jefes de Estado y de Gobierno que se desplazan a Bruselas para alrededor de 2 días debatir un poquito al respecto temas importantísimos a nivel europeo. Y lo que se dedican, es decir, cuando han terminado estos 2 días de reuniones, establece unas conclusiones. Y estas conclusiones son lo que después, principalmente la Comisión Europea, pero también el Consejo de la Unión Europea, cogen y ya empieza ahí, digamos, el proceso legislativo. Pero los jefes de Estado lo que dan es ideas políticas, tenemos el interés político que digamos que acuerdan entre ellos.
Se reúnen 4 veces al año, obligatoriamente, pero bueno, como estáis viendo en los últimos años, como vamos un poco crisis tras crisis, sí que se están organizando bastantes consejos europeos extraordinarios. Por otro lado, así empezamos ya ahora un poquito, vamos a ver las 3 otras instituciones. Tenemos la Comisión Europea. La Comisión Europea la llamamos la garante de los tratados y es la institución que tiene la iniciativa de proceso legislativo. Es decir, es la Comisión Europea, con sus diferentes direcciones generales sectoriales, quien hace esta propuesta legislativa para establecer futuras leyes, reglamentos en este caso, que lo llamamos, a nivel europeo. Una vez tiene esta propuesta la Comisión Europea, ¿qué hace? Envía esta propuesta al Parlamento por un lado y al Consejo de la Unión Europea por el otro. Cada una de estas 2 instituciones tiene unos procedimientos internos para establecer su propia opinión del reglamento que la Comisión les ha presentado. Una vez cada uno tiene su propia opinión, ambos se reúnen en una serie de reuniones que se llaman reuniones interinstitucionales. En Bruselas también se llaman trialogues. Y son una serie de, reuniones que hay veces que tienen mucha presión, hay veces que se alargan hasta altas horas de la madrugada, pero también con este objetivo de solventar todos los pequeños elementos dentro de los futuros reglamentos para que después, se puedan aprobar y se pongan en marcha. Básicamente, cuando se establece una opinión dentro del Parlamento Europeo, cuando el Parlamento Europeo está buscando un poco establecer su opinión, se trabaja en comités. Como muchos sabréis, el Parlamento Europeo tiene 750 eurodiputados que se dividen, en comités sectoriales. La opinión se genera dentro de uno de estos comités y una vez está establecida se vota en la sesión plenaria que sucede, mensualmente, ya sea en Bruselas o en Estrasburgo. Y después, por otro lado, tenemos el Consejo de la Unión Europea. Es verdad que no es fácil porque está el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea responde a nivel ministerial, es decir, los ministros de las diferentes áreas temáticas también se reúnen una vez al mes en Bruselas en el marco de su ámbito sectorial. Y a nivel ministro, se aprueba y se discute un poquito la posición del Consejo de la Unión Europea. Hay que decir que, obviamente, antes de que este documento, llegue a la mesa de debate de los diferentes ministros, este ha sido, debatido previamente por los representantes de los ministerios en el ámbito sectorial específico. Simplemente para terminar un poquito, mencionar que el Consejo Europeo, existen las presidencias rotatorias del Consejo y es verdad que ahí es muy interesante porque cada 6 meses, un Estado miembro tiene la presidencia y es la persona que un poco que lidera, que coordina, que modera este debate en el sí de la mesa de decisión en el Consejo. Y quería remarcar este elemento porque el próximo año, en el 2023, en el segundo semestre, es decir, de julio a diciembre, va a ser España quien tenga la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y quien tenga, va a liderar este debate de los temas que se estén debatiendo a lo largo de esos meses. He hecho esta breve introducción un poquito al marco institucional porque considero que es muy importante para nuestra siguiente diapositiva, ¿no? Porque esto es lo que nos van a hablar hoy, un poquito cómo las regiones influencian las políticas sectoriales europeas y es por este motivo que quería, presentaros, ¿no?, toda la serie de actores que existen en Bruselas que intentan, de una forma u otra, influenciar a lo que vendría a ser las instituciones. A la izquierda de la diapositiva veréis una serie de burbujas donde me presento, ¿no?, una multitud de actores en Bruselas, como por ejemplo asociaciones comerciales y empresariales, ONGs, lo que llamamos think tanks, actores sociales, grupos de interés, empresas, consultorías, pues toda esta serie de actores, ya sean individualmente, pero también lo que vendrían a ser en asociaciones de cualquier tipo de sector económico que os podéis imaginar, tiene su asociación en Bruselas. Y ahí es donde encontramos también las asociaciones regionales, que es lo que voy a presentar. Después, por otro lado, en la diapositiva de la
derecha quería también mencionarlos, pero dándoles una presentación diferente. Como he mencionado antes, está el Comité Económico y Social Europeo, pero también el Comité de las Regiones. Los he puesto en un lado porque, como he dicho, el Comité de las Regiones, que es el organismo que forma parte de esta arquitectura institucional de la Unión Europea, pero de carácter consultivo. ¿Cómo funciona el Comité de las Regiones? El Comité de las Regiones, los representantes de los gobiernos regionales de la Unión Europea también se reúnen en sesión plenaria en este comité, donde previamente se ha, digamos, trabajado un documento, una opinión a nivel más técnico, y aprueban, digamos, esta opinión, que es enviada al Parlamento Europeo y al Consejo. Cuando el Comité de las Regiones realiza esta opinión, digamos, elabora esta opinión, cuando la Comisión Europea, como mencionaba antes, presenta su propuesta de reglamento, el Comité de las Regiones tiene que hacer una opinión, digamos, valorando cuál es el impacto que podría tener esta ley, este reglamento, a nivel territorial en las diferentes regiones de la Unión Europea. Se presenta este documento y el Parlamento Europeo y el Consejo deberían tenerlo en consideración, pero no de forma obligatoria. Es decir, es consultivo, no debe ser vinculante lo que diga el Comité de las Regiones, pero es una buena forma, ¿no?, de poner énfasis cuando el Comité de las Regiones presenta su opinión. Es muy interesante, pues, decir, es la voz de las regiones y dentro del marco institucional de la Unión Europea. Y de esto un poquito es lo que quería también diferenciar, ¿no?, cuál es el rol que realizamos nosotros desde la CRPM al rol que pueda estar haciendo el Comité de las Regiones. Es un trabajo que hacemos, digamos, los intereses a los que defendemos ante las instituciones muy parecido, tenemos posicionamientos muy parecidos, pero es verdad que el Comité de las Regiones está dentro de la arquitectura, cuando nosotros, como CRPM, somos una asociación regional fuera del marco institucional de la Unión Europea. Por lo tanto, también podemos jugar un poquito más, nos da mayor flexibilidad, podemos, de cierta manera, a veces ser más provocativos en nuestro lobby y tener un poco un rol un poco diferente. El rol básicamente de lo que conocemos, ¿no?, por representación de interés o lobby en inglés. He mencionado la CRPM en muchísimas ocasiones, la hemos mencionado en la introducción, así que creo que realmente es el momento de presentar un poquito a la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa. Es una asociación de las más importantes en Bruselas de representación de los intereses de las regiones. Hay 150 regiones miembros en nuestra asociación, de 24 estados. Trabajamos básicamente en 5 políticas con un gran impacto en el territorio, como serían los temas de política de cohesión, transporte, la política marítima y de pesca, clima y energía y migración. La CRPM se estableció en 1973, o sea, como decía un poco anteriormente, ¿no?, la CRPM creció con esta voluntad, fue la primera asociación regional que se creó, y fue la CRPM que estuvo, digamos, ya haciendo muchísima actividad para que después, en los años 90, fuese, digamos, este lanzamiento de la consideración regional dentro de la Unión Europea. ¿Cómo nos organizamos a nivel de CRPM? Pues existe un secretariado general que está en Bruselas, que nos dividimos y hay todo un equipo que trabajamos en temas de políticas sectoriales de la Unión Europea, como mencioné anteriormente, pero a la vez tengo ciertos compañeros que trabajan organizados en áreas geográficas, es decir, defienden los intereses en las diferentes políticas sectoriales de la Unión Europea, pero desde un punto de vista de la cuenca marítima. Por ejemplo, tenemos la Comisión del Arco Atlántico, que Cantabria forma parte dentro de la CRPM. Existe también, pues, la Comisión del Mar Báltico, la Comisión Intermediterránea o la de las islas, entre otras. ¿Y cómo nos presentamos como CRPM? Pues sí, es un poco lobby, think tank a través también de nuestros eventos que organizamos, documentos, informes que presentamos, y realmente tenemos una fuerte interlocución con la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Aquí en este mapa podéis haceros un poquito una idea de las regiones que forman parte de nuestra asociación. Sí, realmente todas lo que vendría a ser todas las regiones marítimas y periféricas, sobre todo, principalmente de la Europa de los 15, pero
os podéis hacer una buena idea de qué intereses defendemos. Básicamente quería mostraros también un poquito y mencionar un poquito cuáles son nuestro valor añadido, ¿no? Un poquito lo que intentamos hacer aquí en Bruselas en la defensa de los intereses de las regiones. Intentamos influenciar. Como CRPM intentamos estar lo máximo conectados con lo que podrían ser las personas, ¿no?, que van a tomar estas decisiones en el europeo, miembros del Parlamento Europeo, personas que trabajan en la Comisión Europea, incluso a nivel ya más político, como por ejemplo comisarios. Intentamos también tener una parte muy de expertise, que lo podríamos llamar, en plan de conocimiento, hacer informes para realmente demostrar, ¿no?, cuál sería el impacto en el territorio, el impacto para las regiones de ciertas decisiones a nivel europeo. Y después también tenemos un componente de dar visibilidad. Organizamos conferencias, producimos declaraciones más políticas, pero siempre con este objetivo, ¿no?, de que la voz de las regiones llegue lo más lejos y sea escuchada aquí en Bruselas. Aquí ahora empezamos, he presentado la CRPM, he presentado un poquito pero ahora es el momento de decir, en plan, ¿cómo hacemos lobby en Bruselas?, ¿no? Vuelvo un poquito al mismo, digamos, gráfico con las diferentes instituciones para mostrar las dos fases principales en un proceso de lobby que hacemos de forma regular. La primera fase, como venía a decir, es antes de que la Comisión Europea, como decía, presente esta propuesta legislativa, ya tiene que haber un trabajo previo para que la propuesta de la Comisión ya, digamos, englobe un poquito el interés de las regiones. Y esto ha hecho Inma referencia en su presentación, ¿no? La necesidad, digamos, de ya estar preparado mucho antes de que la comisión casi empiece a trabajar, para que ellos ya puedan estar escuchando tus ideas y los intereses de las regiones. Y después, una segunda fase de lobby vendría a ser, una vez la comisión ha presentado su propuesta, pues, y son el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea los que están, digamos, trabajando su opinión, como venía diciendo antes, cuando hay una segunda fase de decir, vale, nosotros ya sabemos cuál es la propuesta de la Comisión, estas partes nos gustan, pero estas partes no. Las partes que no nos gustan, ¿cómo nos gustaría que fuesen? Pues es después cuando nosotros cogemos estas ideas y se las presentamos al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea y decimos, estas partes del reglamento de la Comisión Europea no nos gustan a nivel regional, ¿cómo podrían ser?, ¿no? Y es ahí también cuando entramos un poquito en el juego. En la parte izquierda de la diapositiva veréis un poquito el timeline, digamos, el que hemos seguido en los últimos años y el que nos viene, porque también lo ha mencionado Inma, como hay que estar preparado, siempre hay que ir muchos años adelante, ¿no? Y siempre hay un primer proceso, sobre todo en el marco financiero plurianual. A lo mejor tomo aquí unos minutos para mencionar 4 cosas del marco financiero plurianual. Cuando me refiero a marco financiero plurianual, al fin y al cabo es el presupuesto de la Unión Europea, que se establece a largo plazo para 6 años. Ahora mismo estamos en el marco financiero plurianual 2021-2027. ¿Qué pasa? Para que en 2021, digamos, se estableciese este marco financiero plurianual, la Comisión Europea hizo una propuesta muy años adelante, en 2018, pero ya nosotros estábamos trabajando en él antes. ¿Por qué? Porque cuando se hace esta propuesta de presupuesto de la Unión Europea, no solo se establece un reglamento diciendo habrá estas partidas presupuestarias a la política de cohesión, habrá una partida presupuestaria para la política agrícola común y habrá una partida presupuestaria para, por ejemplo, la investigación a través de Horizon Europe. No, o sea, no solo es eso, también van acompañados de propuestas legislativas y reglamentos para establecer cómo se van a gestionar las diferentes inversiones europeas. Y realmente es un paquete legislativo muy grande que
implica bastante trabajo y es por esto que ya empezamos mucho antes. En este momento, lo podéis ver arriba, pues fue en 2018 cuando la Comisión Europea, digamos, presentó esta propuesta. Pues los años anteriores, es decir, en 2016 y 2017, nosotros ya estábamos reflexionando, debatiendo con las regiones, organizando eventos con las regiones para saber cuáles eran sus intereses. Después presentamos nuestros documentos, que en inglés lo llamamos policy positions, o sea, documento de posición política a las instituciones. La Comisión Europea en 2018 presentó sus propuestas y a partir de ese momento, ¿qué hicimos nosotros? Pues reaccionamos. Empezamos a presentar nuestras, digamos, propuestas para mejorar incluso para el interés de las regiones lo que se acaba de presentar y ya pues y fuimos siguiendo todo este de negociación entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea hasta el 2020 que los reglamentos fueron aprobados. Bueno, fueron un poco más tarde porque el COVID, digamos, modificó un poco todas las dinámicas, pero sí. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Pues, ¿qué pasa? El próximo marco financiero plurianual será a partir del año 2027. La Comisión Europea está previsto que presente la propuesta legislativa, digamos, para el futuro presupuesto europeo en 2025. Pero ya este año, como estáis viendo en la diapositiva, ya este año 2022 y seguiremos haciendo el mismo trabajo en el 2023, nosotros ya estamos reflexionando sobre estos temas, ya estamos trabajando, ya estamos, digamos, que en inglés vendría a ser en plan un poquito el policy debate, ¿no? El debate de las políticas. Ya estamos ahí intentando influenciar, modificar el debate según lo que nosotros digamos, según lo que las regiones, vamos a ser concretos, les interesa. Después, una vez en el próximo año, vamos a presentar nuestros documentos, es decir, el posicionamiento para el futuro, por ejemplo, de la política de cohesión, por ejemplo, persiguiendo los intereses de las regiones, a la espera de que la Comisión Europea ya tome un poco en consideración nuestras propuestas y en el 2025, pues, cuando haga las propuestas. Es verdad que ahora mismo, y también ha sido mencionado por Inma, en Bruselas ya existe este debate, o sea, siempre en Bruselas vamos siempre a años vista, ¿no? Y ya está este debate de hacia dónde tiene que caminarse el futuro presupuesto de la Unión Europea. En este momento nos encontramos que hay muchísimas crisis, hemos ido desde el COVID, ahora la crisis energética, una tras otra. Existen muchísimos instrumentos que también hay que organizar a nivel europeo de inversión, sobre todo teniendo en cuenta también la transición digital, la transición climática, la transición verde. Son muchos elementos que tener en consideración y que realmente hay un fuerte debate aquí en Bruselas ahora mismo. ¿Cómo participamos en el proceso legislativo europeo? He mencionado pues esto, ¿no? El momento en que vamos actuando, pero ¿de qué forma lo hacemos? Pues es importantísimo cuando uno hace lobby en Bruselas tener unas buenas dinámicas de interlocución con quien toma las decisiones, es decir, los miembros del Parlamento Europeo y los miembros de la Comisión Europea. A través de la CRPM podemos asegurar que tenemos casi acceso directo con estos responsables políticos a nivel europeo y participamos en los grandes y principales foros de interés para las regiones. Tenemos de forma más o menos regular reuniones con comisarios europeos y sus equipos. Participamos también en lo que llamamos los grupos de expertos de la Comisión Europea, es decir, para las diferentes políticas, la Comisión Europea a veces tiene en consideración a ciertos actores para que realmente de forma regular nos reunimos con la Comisión para un poquito mostrarles nuestras inquietudes o sobre temas concretos. Y, por ejemplo, en el ámbito de la política de cohesión, nosotros participamos en uno de los grupos de expertos. También tenemos relación directa con los miembros del Parlamento Europeo. Es muy interesante también porque, claro, trabajamos con muchos eurodiputados que están en los diferentes comités que son de interés para nosotros, pero también el hecho de que nosotros tenemos la CRPM, digamos, sus miembros son los gobiernos regionales y en cada región tiene también ciertos eurodiputados de la región y también nos permite, ¿no?, también un buen contacto y estar que participen en nuestros eventos, nosotros poder estar en el Parlamento Europeo. Y también es muy interesante nuestra participación en las reuniones informales del Consejo de la Unión Europea, sobre todo el de política de cohesión. Como he mencionado antes,
el Consejo Europeo, cuando se reúne a nivel de los ministros. Y no solo, o sea, se pueden reunir al Consejo de Ministros, pero de forma habitual durante las presidencias se establecen lo que serían reuniones informales del Consejo, es decir, están todos los ministros en la mesa, pero se acepta pues invitar a actores externos para que también puedan mostrar sus intereses y participar en el debate. Y la CRPM es la única institución que participa en el Consejo de la Unión Europea de Cohesión, por ejemplo. Después, no solo es toda la parte de eventos y reuniones a las que participamos y contacto directo, pero también hacemos un fuerte trabajo en el estamento, digamos, como fuente de conocimiento e información para las instituciones europeas, y esto es a través de nuestros informes y estudios. Realmente, cuando intentamos publicamos, ¿no?, estos estudios, pues nos llegan un poco informaciones a veces de, ay, la Comisaria Europea de Cohesión le ha gustado mucho vuestro informe porque, digamos, presentáis, ¿no?, muchos elementos de interés, mostráis la voz de las regiones, presentáis ciertas problemáticas que hay que buscar una solución. Así que esta es también una forma importante para nosotros de influenciar y dar voz a las regiones en Bruselas. Y me ha mencionado, por ejemplo, anteriormente, ¿no?, nuestro último informe, principalmente creo que lo voy a mencionar ahora porque fue una buena forma, como parte de este debate, ¿no?, que existe en Bruselas al respecto de cuál va a ser el próximo presupuesto europeo, cómo va a ser, ¿no?, la política de cohesión del futuro, cómo las regiones, ¿no?, van a poder, digamos, recibir este dinero para hacer frente a lo que venían diciendo antes, la disparidad territorial y promover, ¿no?, una armonización del territorio europeo. Pues decidimos hacer un informe en donde presentamos 5 posibles escenarios para el futuro. Y cada uno de los escenarios le pusimos un nombre de una película muy famosa. Y creo que fue muy interesante porque, claro, el hecho de poner un título de una película, ¿no?, llamó la atención de muchísima gente, incluso los principales medios de comunicación aquí en Bruselas, por ejemplo, el Diario Político, pues lo mencionó en la newsletter que publica actualmente, que diría que una gran parte de la gente que trabaja alrededor de las instituciones europeas la lee de forma habitual cada mañana, pues se nos mencionó y realmente tuvo muchísimo impacto. Porque, claro, pues os podéis imaginar, ¿no?, cuando pusimos como parte de todo este debate de qué va a pasar con el presupuesto europeo, la política de cohesión, muchos de vosotros habréis escuchado lo que vendría a ser este plan de recuperación y resiliencia, ¿no?, y el mecanismo que lo rige, que es una cosa que ha salido en los últimos años después de la crisis del COVID. ¿Cómo va a afectar esto a la política de cohesión?, que es siempre un elemento muy interesante. Pues presentamos los diferentes escenarios y pues había desde uno que era Titanic, que os podéis imaginar que era muy negativo, a otro que era el más positivo, que era What a Wonderful Life, la película. Y después, si nos quedamos como estamos, pues usamos la película, por ejemplo, de Frozen, ¿no? Así para que os hagáis un poquito una idea de qué nivel, ¿no?, para si uno tiene que realmente influenciar en Bruselas, lo que hay que hacer. Y por último punto, quería mencionar que cómo las regiones participan en el proceso legislativo europeo, es decir, porque también colaboramos con otros actores. Hace un ratito he mencionado el Comité de las Regiones, pues también tenemos una fuerte colaboración con el Comité de las Regiones, y entre los cuales, por ejemplo, existe lo que vendría a ser la Alianza para la Cohesión, que es una unión de las diferentes asociaciones regionales en Bruselas y que, digamos, que trabajamos juntos y hacemos ciertas actividades juntos también para incluso dar más visibilidad aún a lo que vendría a ser la voz de las regiones. Ahora voy a entrar un poco más en contenido porque he explicado, ¿no?, un poquito en qué momento las regiones actúan, de qué forma, pero qué es lo que pedimos en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que las regiones realmente piden una vez se establece esta política europea? Pues principalmente en cualquier tema, en cualquier política sectorial, nuestras reivindicaciones se basan en 2 principios principales.
Uno vendría a ser el principio de gobernanza multinivel, es decir, que en cualquier política sectorial europea haya una interacción, una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para el desarrollo de esta política sectorial europea. ¿Por qué sobre todo se reclama este principio de gobernanza multinivel? Porque en ciertos modos puede haber a veces, ¿no?, esta problemática de que se centralice demasiado las políticas de la Unión Europea a nivel de Estados miembros, lo que llamamos en inglés a top-down approach, y que las políticas sectoriales vengan ciertamente a las regiones impuestas ya no solo por las instituciones europeas, pero también por el Estado miembro. Y como defendemos, ¿no?, pues esta, digamos, diversidad y en base a lo que mencionaba anteriormente, como este principio de subsidiariedad, pues es muy importante pues, para nosotros el principio de gobernanza multinivel y el principio de partenariado, que lo llamamos, que es esta idea, ¿no?, de una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Y por otro lado, otro principio que siempre, digamos, reivindicamos es esta idea de que las políticas públicas tienen que ser, como en inglés se llaman, place-based, es decir, tienen que adaptarse a las características del territorio. ¿Por qué? Creo que ha quedado muy claro al principio, ¿no?, la diversidad territorial que existe. Por lo tanto, hay que, digamos, consideramos, ¿no?, que toda política pública tiene que tener una atención a lo que vendrían a ser las necesidades sociales, económicas y territoriales de cada una de las regiones. ¿Por qué? Porque si esta atención a las diferencias no se realiza, las diferencias existentes entre los territorios pues se van a incluso agrandar y habrá una cierta desconexión entre lo que es la política europea y el territorio, ¿no? Por eso realmente reivindicamos ambos principios que realmente van muy vinculados entre ambos. No solo trabajamos desde la CRPM estos dos principios, pero estos dos principios los, digamos, aplicamos y los reivindicamos en cada una de las políticas sectoriales en las que trabajamos, que para nosotros consideramos, ¿no?, que estas políticas son de gran importancia para la dimensión territorial de la Unión Europea y sobre todo también para las regiones periféricas y marítimas. En ese sentido, trabajamos en la política de cohesión. Y aquí podéis ver un poco en la diapositiva, he cogido uno de los principales mensajes que trabajamos en cada una de las políticas para que os hagáis un poco una idea de qué es lo que estamos reivindicando. Pues principalmente en el ámbito de la política de cohesión trabajamos, ¿no?, por esta cohesión territorial armonizada a nivel europeo. Mis compañeros que trabajan en el ámbito de transporte y accesibilidad también es un elemento muy importante para las regiones, sobre todo para aquellas periféricas, y trabajan para esta idea de que todas las regiones, para el principio, perdón, de accesibilidad, que le llamamos, que esta idea que todo territorio esté conectado a las grandes redes de transporte europeo, ya sea transporte aéreo, ferroviario, pero que sea realmente, ¿no?, una integración. Después, clima y energía, un tema, una política sectorial muy importante en estos momentos y que tiene gran relevancia a nivel europeo. Pues también mis compañeros que trabajan en estos temas pues están trabajando para que realmente se asegure la participación, ¿no?, de las regiones en todos los grandes debates a nivel de clima, pero también que toda política europea, digamos, tenga en consideración los efectos que el cambio climático pueda afectar específicamente, digamos, a una región, ¿no?, que esos efectos realmente se tengan en consideración y que las políticas sectoriales de la Unión Europea pues consideren, ¿no?, los efectos del cambio climático a nivel regional. Después, en temas de marítimo y pesca, pues todo lo que vendría a ser la gobernanza del crecimiento azul y el desarrollo, ¿no?, de las cuencas marítimas y toda la parte también vinculada, ¿no?, con el medio ambiente ya desde un punto de vista marítimo. Y por último, cuando estamos trabajando en temas de migración, también trabajamos, ¿no?, por esta idea de demostrar que el rol, ¿no?, que también puede jugar las regiones en todo el tema que vendría a ser de acogida a inmigrantes. En esta diapositiva me he limitado, digamos, a presentaros los grandes temas con los que trabajamos para que os hagáis un poquito una idea de en qué políticas y cuáles son los mensajes, pero estaré encantada en el momento de preguntas de, digamos, entrar más en detalle si queréis de algún tipo,
línea o política europea que habéis escuchado recientemente. Por ejemplo, hemos mencionado los planes de recuperación nacionales. A lo mejor os suena el REPowerEU, que también es un plan de acción que se ha presentado en los últimos meses en Bruselas. También tenemos, los estamos trabajando un poquito todos, así que si os interesa que entre un poco más en detalle, estaré encantada. Y después también creo que es muy importante decir, vale, a nivel de CRPM somos la voz de las regiones, pero ¿cuál es el impacto, ¿no?, que tenemos? Y ahí es muy importante siempre cuando valoramos y una vez, como he mencionado anteriormente, ¿no?, cuando observamos cuál es la ley, el reglamento final, es decir, después del debate entre el Parlamento y el Consejo Europeo, cuando vemos cuál es el reglamento que se va a aprobar a nivel europeo, es cuando miramos hacia atrás y decimos, esta era la propuesta de la Comisión, este es el reglamento final, entre medias, qué es lo que propusimos a nivel CRPM y cómo lo hemos reflejado en el documento final. Y ahí muchas veces tenemos gratas sorpresas porque vemos como eurodiputados, por ejemplo, que les hemos presentado enmiendas para que se mejore, ¿no?, y que haya una mejor, digamos, una mejor dimensión territorial de lo que vendría a ser el reglamento europeo. Vemos reflejado lo que desde la CRPM hemos propuesto y esto realmente es muy reconfortante a nivel de trabajo y muy interesante, y siempre vemos, ¿no?, un poquito la consideración que se nos tiene. Siempre, digamos, principalmente, pues lo que venía diciendo es reforzar la dimensión territorial de las políticas públicas europeas, pero también reforzar, digamos, la participación, que se garantice la participación de las regiones y los entes locales en el desarrollo de las políticas públicas europeas. Y para terminar, veis aquí en la diapositiva pues el artículo 174 de los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, y es un tratado que este artículo, este principio, ¿no?, de cohesión económica, social y territorial se estableció en los tratados de funcionamiento de la Unión Europea en el año 2009 con el Tratado de Lisboa. Y ahí la CRPM tuvo un gran papel. Fue la CRPM realmente quien estuvo, ¿no?, con otros actores a nivel regional que estuvimos, digamos, promoviendo muchísimo que el principio de cohesión territorial, es decir, una armonía, ¿no?, entre el territorio y la Unión Europea, estuviese, digamos, reflejado en los tratados de la Unión Europea. Y ahí este es, podríamos decir, también uno de los ejemplos, ¿no?, del trabajo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo. Aquí vendría a terminar mi primera presentación, pero como he dicho, estoy encantada de cualquier pregunta que tengáis, de poder entrar en detalle en algún elemento que a lo mejor os haya llamado la atención, y espero que sea de vuestro interés esta idea de conocer un poquito, ¿no?, qué es lo que hacemos de la CRPM, cómo participan las regiones, qué reivindican y cuál es el resultado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Te damos un aplauso virtual porque es una excelente conferencia, una magnífica oportunidad para nosotros y para nuestros estudiantes de poder tener una visión amplia, a la vez condensada y sintética, pero amplia sobre qué es la Conference of Peripheral and Maritime Regions, pero también cómo se hace política, cómo se hace lobby, cómo las regiones inciden en las políticas europeas y representan sus intereses. Y además con una perspectiva, pues eso, muy aplicada, muy sobre el terreno, con un conocimiento real sobre cómo realmente se hacen las cosas, ¿no? Que más allá de lo que nosotros podemos llegar, porque muchas veces explicamos cuestiones que están en los libros de texto, pero realmente nos gusta que nuestros estudiantes puedan ver que realmente estos debates están ahí, se hacen, hay mucha política detrás, mucho movimiento detrás. Y yo creo que es estupendo para nuestros estudiantes poder tener esa perspectiva. Queríamos animarles a los estudiantes, bueno, a cualquiera de los asistentes a que puedan plantear sus preguntas a Eugenia, si os parece bien. Bueno, podemos hacer dos modalidades. Una puede ser que alguien levante la mano, hay por ahí un botón para reaccionar y le damos la palabra. Y la otra puede ser el chat. Lo ponía anteriormente yo por el chat, es decir, que podéis dejar vuestras preguntas por escrito. Vamos viendo cuántas hay, si hubiera muchas y no diera tiempo, bueno, pues las vamos moderando, se las vamos pasando a
A Eugenia. Vale, entonces, bueno, pues aprovechar la oportunidad, que seguro que os han quedado muchas cuestiones interesantes, bueno, pues os ha despertado preguntas, os ha despertado curiosidades y tenéis una magnífica oportunidad para preguntarle. Muy bien, nos dice Miguel, ¿cuáles son los ejemplos más importantes de política de cohesión? Los ejemplos, no sé si como aplicación concreta, un instrumento general o una medida concreta. ¿Voy a responder Miguel, esta pregunta creo que sí. o recogemos varias? Como prefieras, Marcos. Pues podemos, si te parece bien, Eugenia, si quieres ir respondiendo a la pregunta y así damos tiempo a que otros estudiantes puedan pensar y formularla. Miguel, yo creo que es estudiante de Organización Económica Internacional, si no me equivoco. Perfecto, claro. Pues mira, Miguel, gracias por tu pregunta. Básicamente, la política de cohesión, como hacía referencia, ¿no? Tiene varios fondos, entre ellos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Es muy interesante porque, como ejemplo, te diría, de primeras, ¿no? Cuando se estableció la política de cohesión en los años 90, pues había el principal, digamos, objetivo era financiar grandes proyectos. Tú verás, realmente digamos, os quiero os insistir un poquito que ya veréis que si os movéis por vuestra ciudad, por la región de Cantabria, pero también cuando os movéis por España, hay muchos momentos que uno va y visita a veces una carretera, muchas veces, y hay obras o un puente que es esencial para la conexión a nivel de red de transporte entre dos ciudades. Y siempre tienes ahí un pequeño, digamos, panel que te pone, esta obra ha sido financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y estos fueron los grandes fondos que en un primer momento, pues, como mencionaba, ¿no?, ayudaron al desarrollo de grandes regiones, como por ejemplo a nivel español. Y yo diría que pueden ser ejemplos muy importantes, pues, que se han establecido a través de la política de cohesión, ¿no? Grandes infraestructuras territoriales. Pero esto hay que también tenerlo en consideración de que esto era como un poco la anterior política de cohesión, es decir, cuando se estableció esta. Ahora mismo, a través de la política de cohesión, obviamente también hay ciertos, se quiere, ¿no?, incentivar estas grandes infraestructuras, pero también se está evolucionando y ahora mismo estamos buscando un poquito, a través de la política, que se financien acciones, pero que no sea tanto construir una carretera y ahí se termina. No, también pues acciones en favor del clima, a favor de la transición digital, es decir, también hay una parte social, ¿no? Y a través de la política de cohesión también hay programas, digamos, que favorecen pues, toda la parte de componente social, de que gente, pues, ¿cómo se llama? Una formación continua para adaptar a estas personas que no tienen los conocimientos digitales para estar a la orden del día en estos momentos, donde los conocimientos digitales son esenciales. Pero me gustaría enfocar como grandes ejemplos importantes de la política de cohesión entre ambos, es la posibilidad, ¿no?, de establecer ciertas grandes infraestructuras, entre comillas, para el desarrollo regional. Otro tema que a lo mejor no menciona mucho es que dentro de la parte de la política de cohesión también hay un fondo que es el Fondo Europeo de Cooperación Territorial. Y este fondo también es importante porque favorece, digamos, que se puedan establecer proyectos entre diferentes territorios, digamos, entre regiones, pero que estas regiones son entre diferentes Estados miembros. Por ejemplo, a nivel español, y porque lo conozco un poquito más, por ejemplo, pues a través de la política de cohesión se pudo establecer un hospital en la frontera entre España y Francia, en lo cual tanto la gente española como la gente francesa puede ir a este hospital en unas regiones que son fronterizas, ¿no? Y esto también es un trabajo y es el objetivo final de la política de cohesión, que es no solo el desarrollo territorial, pero también un poco avanzar en esta idea de Unión Europea y común. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, de nada. A ver. Quería leer, bueno, brevemente el mensaje de Inma, porque se disculpa, me había comentado ya que tenía una reunión fuera y tenía que desconectarse. Felicita a la conferenciante, a Eugenia, y también nos informa de que a los estudiantes de que el Gobierno de Cantabria publicará 2 becas de especialización en asuntos europeos en su oficina.
y que, bueno, pues estéis muy atentos. Aquí nos da la información al BOC y bueno, para que podáis, los que estéis interesados en el tema, podáis participar. Bueno, pues vamos con algunas preguntas más. De momento, como creo que de momento tenemos tiempo, vamos en orden. La pregunta que nos decía Adrián nos dice ¿cómo afecta este tipo de políticas al tema energético a nivel regional? ¿O qué relación puede haber con cuestiones de energía que están muy de actualidad? Pues exactamente, como venía diciendo, una vez, digamos, se produce la invasión, ¿no?, de rusa en Ucrania y todo el momento de la crisis energética que estamos viviendo, desde a nivel europeo se presentó este gran plan llamado REPowerEU. El plan REPowerEU tenía varias, digamos, propuestas legislativas, pero la que tiene mucha importancia es lo que llaman los capítulos REPowerEU. ¿En qué consiste? Y aquí es donde voy a, digamos, ligar con la interés a nivel regional, ¿no? Pues en estos capítulos REPowerEU, cada Estado miembro deberá establecer un documento donde, por ejemplo, va a decir, nosotros como Estado miembro vamos a usar fondos europeos para realmente hacer este número de inversiones, para favorecer, digamos, la transición energética del Estado miembro. ¿Qué está pasando? Y como he mencionado durante mi presentación, ¿no? Como ahora estamos en un momento en que, porque estamos en crisis, hay que hacer las cosas un poco rápido a nivel legislativo, pues los Estados miembros están avanzando mucho y las regiones se están reivindicando diciendo, estáis yendo muy rápido y no nos dais este periodo un poco de consulta, de ver cuáles son las necesidades del territorio y de establecer una buena interacción entre diferentes niveles de poder, de gobierno. Así que lo que estamos reivindicando en estos momentos es decir, sobre todo, porque realmente estos paquetes REPowerEU, si lo podemos llamar así, implicarán muchísimos recursos que van a recibir los Estados miembros por parte de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Las regiones, ¿no?, en este momento están reivindicando que se les escuche porque a nivel español, por ejemplo, cada comunidad autónoma tiene unas diferentes necesidades en temas de energía, a lo mejor, y ver cuáles son sus propuestas y que haya una mayor interacción entre ambos niveles de gobierno. Yo diría que sobre todo es este rol, es el rol principalmente de gobernanza y de que las políticas públicas europeas, en este caso energéticas, estén en base de este principio de gobernanza multinivel. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a enlazar dos preguntas que están muy relacionadas, la que nos hace Diego Cajigas y la que nos hace Lucía Velasco. Nos pregunta Diego, bueno, nos da las gracias por la conferencia y dice que le ha parecido curioso que la mayoría de las regiones periféricas están representadas en la conference, pero no todas. ¿Qué razones puede haber? Y entronca con lo que dice Lucía, si alguna región quiere unirse a la conference, ¿qué requisitos debería cumplir? Es decir, ¿por qué es tanto? No sé si falta alguna y en cambio hay algunas que están y no sé si son periféricas o no sé si son marítimas. Pero ¿cuál es el criterio para entrar y por qué algunas, pudiendo entrar, no entran o no están? Exacto. Gracias. Bueno, al fin y al cabo, la CRPM es una organización política, es decir, nuestros miembros son los gobiernos de las regiones. Para entrar en la CRPM, es decir, es verdad que uno tiene que ser región periférica y o marítima, es decir, si pueden ser las dos, como es el caso de Cantabria en este caso, puede ser periférica o puede ser solo marítima, ¿no? Y eso es lo que está establecido un poco en los estatutos de la organización. Es verdad que, y esto ya es como el funcionamiento, digamos, político de la CRPM, porque no solo está el secretario general, donde yo formo parte y somos, digamos, una serie de policy officers a nivel técnico, pero también están como nos reunimos a nivel político, ¿no? Los presidentes de las regiones que forman parte de la CRPM se reúnen en lo que es la Asamblea General anual y dos buros políticos a lo largo del año. Y es en estos momentos en que se toman decisiones. Por ejemplo, en caso de que una región hiciese su propuesta de nos interesa participar, nos gustaría ser miembros de la CRPM, pues es en ese momento en que, digamos, se debate por parte de los otros miembros. Para ser miembro de la CRPM hay una cuota anual que establecida según la población del territorio y según el PIB per cápita del territorio. ¿Por qué algunas regiones son miembros y no? Obviamente todo es en cierto modo a veces decisión política. Yo os he presentado un mapa. Este mapa
cambia continuamente porque, como todos sabemos, cada región tiene una situación económica diferente y hay algunos momentos que hay alguna región que durante un año, por cuestiones presupuestarias, creo que es el caso del Algarve, tuvo que caerse, digamos, por cuestiones presupuestarias, otras no. Es un poco un movimiento constante entre las regiones. A veces es cuestiones presupuestarias, a veces simplemente es cuestiones políticas de que cambio de gobierno a nivel regional y en un primer momento aún a nivel técnico puede haber un interés máximo en ser miembros de la asociación, pues a nivel político se decide que no. Lo bueno de la CRPM, y esto es algo que mi secretaria general siempre reivindica, es que en muchas regiones, por mucho que cambie el gobierno a nivel político, ya sea de un partido u otro, mantienen digamos, siguen siendo miembros de la CRPM por el valor, ¿no?, añadido que podemos ofrecer en temas de lobby a nivel europeo, y creo que es un elemento, ¿no?, que el personal de los diferentes departamentos del gobierno les muestra a los políticos, digamos, del gobierno. Y no sé si me estoy olvidando de responder algún elemento más. Bueno, ¿y por qué algunas regiones no y otras sí? Pues sobre todo, como venía diciendo, fue el boom de la CRPM fue en los años 90, que era el momento que había esta lucha, ¿no?, por digamos, que se escuchase a las regiones, y por eso me refería que es mucho la Europa de los 15. De los países que entraron ya a la Unión Europea en el 2004, hay en la parte de Rumanía y Bulgaria sé que hay algunos miembros, pero somos muy fuertes, por ejemplo, bueno, como habéis visto en el mapa, ¿no?, a nivel español, portugués, Italia, Francia, todo lo que vendría a ser Escandinavia, tenemos muchos miembros. Estupendo. Bueno, pues tenemos muchísimas gracias. Tenemos, creo que 4 preguntas más. ¿Daría tiempo, Eugenia? Sí, sin ningún problema. Perfecto. Pues yo creo que vamos con esas 4 preguntas. Tenemos una pregunta de Janina. Janina es una estudiante de Baviera que está estudiando con nosotros en Cantabria y nos pregunta cómo ha cambiado su trabajo, las tareas de la conferencia a raíz de la guerra en Ucrania y si se notan los efectos en las regiones que participan en la conferencia. Perfecto. Mi trabajo, la verdad, no ha cambiado muchísimo, pero es verdad que yo que trabajo, soy responsable de lo que sería política de cohesión. Es verdad que la Comisión Europea, una vez, digamos, sucede, ¿no?, la invasión en Ucrania, presenta una serie de propuestas legislativas muy cortas, pero que, por ejemplo, a través de la política de cohesión se pudiesen financiar la llegada de refugiados de Ucrania al territorio europeo. Y es verdad que ahí tuvimos que estar un poco rápidos porque se presentó una propuesta y para que fuese, digamos, aprobada por el Consejo y el Parlamento de la forma más rápida para que este dinero, estuviese a disponibilidad de los Estados miembros para hacer frente a los refugiados, fue un proceso muy rápido. Es decir, lo que venía a explicar antes del proceso legislativo que he mencionado, pues fue un procedimiento muy rápido y sí que estuvimos ahí, leímos el reglamento y presentamos nuestras enmiendas, pero que fueran muy breves, simplemente para defender que las regiones, ¿no?, estuviesen ahí como actores principales para este recibimiento y proveer esta ayuda. Y ahí sí que tuvimos que trabajar. Es verdad que mis compañeros que están trabajando en el área de migración sí que han estado trabajando y incluso están participando en una alianza europea regional para el apoyo digamos, a Ucrania. Y ahí sí, ellos sí que están trabajando mucho más. Yo fui la parte esta más de inversión y de apoyos económicos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Jenny nos pregunta, ¿qué peso tienen los gobiernos regionales en el proceso legislativo europeo? Tal vez, bueno, pues se puede hacer también aquí una valoración desde tu perspectiva, si te parece que es mucho, poco, suficiente, si tendría que ser más. Me atrevo a No, orientarla por ahí la pregunta. Hay cierto impacto, pero es realmente, y este es un tema que en este debate que he mencionado anteriormente, ¿no?, este debate que viene ahora de dónde vamos, como he mencionado, el mecanismo para la recuperación y la resiliencia es este paquete que se presentó, un gran paquete que se presentó un poquito a bombo y platillo una vez cuando nos encontramos en la crisis del COVID. Como había mucha prisa a ponerlo en desarrollo, realmente tenemos una gran queja y estamos muy preocupados porque
o sea, fue un instrumento económico europeo muy centralizado. Es decir, los Estados miembros desarrollaron cada uno su plan de recuperación de una forma muy centralizada. Hay una gran reivindicación por parte de las regiones, ya no solo las comunidades autónomas españolas, sino todas las regiones, de que realmente los Estados miembros escribieron estos planes de recuperación donde detallaban, ¿no?, las diferentes inversiones que realizarían y las reformas sin tener mucha consideración del territorio. ¿Qué pasa? Esta queja y viendo un poquito cómo que se están desarrollando las cosas aquí en Bruselas, nos genera cierta preocupación de que en un futuro ciertas políticas puedan estar muy centralizadas. Así que ahí sí que estamos un poco preocupados y es una gran parte del trabajo que estamos llevando ahora mismo con estos documentos, ¿no?, de decir, esto no puede ser así, tiene que haber una consulta al territorio, tiene que, ¿no?, que todo propuesta económica, digamos, de inversiones, tiene que estar con esta dimensión territorial garantizada. ¿Qué peso tienen? Pues en ciertas políticas, como es la política de cohesión, de normal hay una relevancia, digamos, considero que siempre se valora. A muchas leyes, digamos, reglamentos a nivel europeo ponen está de acuerdo con las autoridades regionales de consulta, pero una cosa es que lo ponga en papel y la otra es la realidad de esto. Y ahí es mucho trabajo que la CRPO tiene que hacer para realmente que sea más el impacto que pueda tener los gobiernos regionales. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta también Puerto La Madrid, si existen intereses muy diversos entre regiones cercanas, o tal vez, sí, me parece muy interesante pensar si una región comparte más con otras regiones de su mismo estado o con otras regiones que están al lado, aunque sean de otro estado, ¿no? Claro. Si podemos tener algún ejemplo. Sí, la verdad es que o sea, al fin y al cabo, por mucha diversidad económica, social que las diferentes regiones puedan tener, o incluso territoriales, hay una línea muy continua, digamos, de que realmente los intereses son muy cercanos. Solo se diferencian a veces, por ejemplo, en temas de, ¿cómo lo podría? De presupuesto a veces, de imposición. Entonces, ahora hay un debate que existe ahí de que, bueno, como muchos sabréis, pero a lo mejor voy un poco hacia atrás, ¿no? El presupuesto europeo que decía antes de que se establecen partidas presupuestarias, la mayor parte de este presupuesto llega porque los Estados miembros, digamos, hacen, ¿no?, no voy a llamar hacen transferencias, pero de contribuciones, esta es la palabra, contribuyen al presupuesto. Es decir, cada Estado miembro contribuye al presupuesto y después este presupuesto se distribuye de acuerdo a las diferentes políticas sectoriales. Pues es solo cuando estamos hablando de cómo vamos a, digamos, cómo vamos a establecer, ¿no?, el futuro del presupuesto y a lo mejor disminuir estas contribuciones y establecer impuestos a nivel europeo, es ahí, en el último momento, que por mucho que sea un elemento a nivel nacional, pero como que es tan importante a nivel cultural y nacional, solo hay veces que hay diferencias entre regiones. Por ejemplo, las regiones escandinavas son muy reacias a este elemento, ¿no?, a establecer impuestos a nivel europeo para futuros, digamos que parte del presupuesto europeo sea resultado de impuestos europeos en lugar de contribuciones de los Estados miembros. A ver, intereses muy diversos, a ver si pienso otro ejemplo. No, normalmente os voy a decir que los intereses suelen ser, entre regiones cercanas, suelen ser bastante parecidos. Ahora mismo no puedo poner en ningún elemento que sea, porque como estamos principalmente basándonos, aun sea la política cual que sea, en el elemento gobernanza, reivindicando la gobernanza multinivel y reivindicando que las políticas europeas tengan este componente territorial, la verdad es que sí, todo está bastante alineado. Cuestiones de infraestructuras muchas veces, ¿no? Una infraestructura, una gran red europea, que, por ejemplo, una región portuguesa presiona para que pase por la región española que está al lado, para que, claro, pueda llegar allí, porque tiene que... Sí, muchas veces estos debates también se suscitan. Bueno, lo hemos visto ahora, ¿no? Con Cataluña, también con la red para transporte de gas. Sí, no, también el corredor mediterráneo, todos estos temas también, ¿no?, de conectividad que quieren, creo que irá desde Murcia, ¿no?, hacia el corredor mediterráneo de tren, hacia el centro de Europa, digamos,
y tiene que pasar por la Comunidad Valenciana y así. Estos elementos todos es cuando las regiones trabajan juntas, digamos, para defender sus intereses y después trabajamos también, ¿no? Ya a nivel nacional y a nivel europeo. Sí. Bueno, pues es muy interesante. También encantaría tenemos el debate si la conexión, por ejemplo, ferroviaria tiene que venir por vía Madrid o vía País Vasco hacia Europa, ¿no? Entonces, también son debates que de vez en cuando salen a la opinión pública, pero imagino que los expertos estáis trabajando continuamente. Exacto. Sí. Bueno, Irene, pues si os parece bien ya sería la última pregunta, salvo que quisierais formular alguna más, pero yo creo que ya estamos abusando de Eugenia, de sus respuestas, bueno, y sus conocimientos. Y es una pregunta muy interesante que nos hace Irene. Sí. Bueno, Lucía también nos hacía una pregunta, pero la hemos conectado con la que nos hacía Diego, con lo cual por ahí, si te parece bien, Lucía, yo creo que la tenemos la respuesta. Irene nos dice si los presupuestos se realizan tan a largo plazo, ¿cómo se puede actuar desde la conferencia para cubrir necesidades repentinas a corto plazo en una región que tenga en algún momento una necesidad más inmediata? Pues esta es una gran pregunta porque de hecho el hecho que ahora mismo estamos viviendo tanta crisis está poniendo, este tema es crucial en lo que viene a ser el debate para el próximo marco presupuestario, porque es verdad que cuando surgió la crisis del COVID nos encontrábamos a final del presupuesto, porque como he mencionado, ahora estamos en el 21-27, por lo tanto, antes era 14-20. ¿Qué pasa? Por ejemplo, había muchas partidas presupuestarias que ya se estaban, digamos, terminando de ejecutar. La disponibilidad de recursos era más o menos limitada. ¿Qué pasa? Cuando surge el COVID a principios del 2020, pues hubo también que decidir en plan, existe la política de cohesión, pero ¿cómo podemos hacer que los fondos que quedan vayan dedicados a hacer frente a la crisis del COVID? Y ahí hubo ciertas propuestas de la Comisión Europea que también tuvieron que legislar de forma muy rápida para, digamos, abrir este presupuesto y dar muchísima flexibilidad para, digamos, poder financiar, ¿no? Diferentes, por ejemplo, inversiones en temas de sanidad, construcción de hospitales rápidos, asistencia que lo requiriese y así. Después ya lo hemos vuelto a ver con la crisis energética y la crisis de los refugiados, que también, como mencionaba antes, se establecieron ciertos reglamentos muy pequeños, pero para dar más flexibilidad. Ahora el debate está en decir, de acuerdo, ahora vamos a debatir cuál va a ser el próximo presupuesto. Establecemos ya un mecanismo, establecemos ya en este futuro reglamento un elemento que diga cuando hay que hacer habrá una parte presupuestaria guardada para futuras crisis. O sea, estamos ahora hablando ya de poder incorporar dentro de la política de cohesión una reserva económica que nos dé flexibilidad, que cuando se considere que hay una crisis, normalmente, más que en una región concreta, vendría a ser a nivel general europeo, ¿no? Como lo estamos viviendo. Pues en un momento que haya una crisis así, pues que se pueda, digamos, actuar mucho más rápido. Y este es el gran debate ahora mismo. ¿Hasta qué punto, no? La política de cohesión, que de base es una política a largo plazo, y este es el objetivo principal, como venía diciendo en un primer momento, ¿no? ¿Cuál es? Es reducir las disparidades sociales, económicas y territoriales en la Unión Europea. ¿Hasta qué punto este objetivo de largo plazo se puede mantener incorporando un pequeño objetivo a corto plazo, que es cuando sea necesario hacer frente a estas emergencias? Estupendo. Estupendo, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido una conferencia muy completa, unas preguntas también muy interesantes que nos han dado pie a profundizar en algunas cuestiones, de modo que muchísimas gracias a Eugenia por compartir su tiempo hoy con nosotros, a Inma, que aunque se tuvo que ir, pues como hemos comentado, una labor fundamental, y dejamos aquí la información esta que nos decía Inma sobre las becas de colaboración relativas a la especialización de asuntos europeos para que los estudiantes que estáis interesados podáis participar. Muchísimas gracias a todos los profesores y estudiantes que os habéis conectado, por las preguntas, por enriquecer esta actividad. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Desde luego, bueno, pues yo estoy entusiasmado con ella y yo creo que ha sido un complemento estupendo para nuestras clases y cumplimos con lo que pretendemos con estos proyectos Jean Monnet, que es acercar las instituciones europeas a nuestros estudiantes, hacer clases y actividades distintas a las que habitualmente podemos organizar.
De modo que mil gracias, reitero el aplauso virtual para Eugenia y que, bueno, pues hacerle llegar nuestro agradecimiento por haber podido compartir su tiempo y sus conocimientos hoy con nosotros. Gracias a todos los asistentes. Y nos dice Ana, nuestra compañera profesora de Economía Regional, también te da las gracias y dice que ha sido un placer escucharte y aprender un poco más sobre la conferencia y sobre Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por el buen debate y las preguntas realizadas posteriormente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión, Eugenia, y estamos en contacto. Vale, que vaya muy bien. Gracias. Adiós. Un saludo para todos. Hasta luego.